primera fue la Bolívar Film de esto. La Balandra Isabel llegó esta tarde. La recuerdo como una película con todo el romanticismo propio de una época. Frente a la costa noreste de Venezuela está la isla de Margarita, la más famosa y bella del mar de las Antillas. Tierra de marineros, meca en otros tiempos de codiciosos aventureros que venían de todas las latitudes, atraídos por la fama de sus perlas, Margarita deslumbra como una invocación al mundo de la fábula. La obra es de Guillermo Meneses, quien vivió en San Juan de los Morros, fue profesor en el Colegio Rocio, en el hoy Liceo Rocio, a finales de los 30 y a comienzos de los 40. Algunos hemos pensado que Meneses escribió La Balandra Isabel en San Juan de los Morros, porque a poco de haberse ido a Caracas, publica su obra. Ese fue un cuento, ¿no? La Balandra Isabel llegó esta tarde. Bolívar Film tenía Villegas Blanco y él tomó gran interés en que se filmara, que comenzara a filmar. Don Guillermo consiguió crédito para hacer una película, ¿no? Ahí fue cuando se reveló Néstor Travolta como cantante. Viene de Pampatal y no había venido más antes porque no tenía bozal. Y no había venido más antes porque no tenía bozal. Ay sí, ay no, Mariquita me regaló un canario que cantaba los versos del niño Dios. Un canario que cantaba los versos. Las escenas eran muy eróticas. Para un público casto que era sensacional. Beso largo de espuma te daría para ser en tus brazos como el mar y hechizarte de bruma y lejanía. La Balandra Isabel. Mi hijo, mi Balandra, mi mujer. Yo sé lo que te pasa. Te entristece pensar que mañana vuelvo a dejarte. Siempre ha sido así. Es que no me acostumbro a tenerte en el mar. Nunca me podré acostumbrar. Yo tampoco. Siempre he querido que en mis viajes vaya algo también de ti. Por eso he bautizado a la Balandra con tu nombre. Todavía hoy en día yo la veo y me parece que es una gran película. Una película fotográficamente de bastante categoría. No en balde ganó el premio de fotografía en Cannes. El primer premio de fotografía lo sacó la película de La Balandra Isabel. Lo que pasa con La Balandra Isabel es que es una película más latinoamericana que venezolana, porque digamos usa un gran actor mexicano de la época, el fotógrafo es un viejísimo veterano que había trabajado en el cine argentino y el propio director es un argentino con muchísimo trabajo hecho. Y toda esa gente vino a Venezuela y empezó a funcionar. La primera película que hizo Bolívar Film se llamó El demonio de un ángel. Fíjese en esas colinas iluminadas. Parece que quisieran alcanzar las estrellas. Es verdad. Y qué hermoso es escucharla a usted descifrando el mensaje de la noche. En alguna parte que yo conozco hay una ventana. Y esa ventana se abre sobre un paisaje espléndido de valles y colinas y luces distantes. Y en el fondo, el Ávila. Esa ventana espera nuestro coloquio. Vamos. Y esa ventana es la de su casa, ¿no? Sí. ¡Ja! ¡Qué vivo, eh! Es El demonio de un ángel, año 49. Luego La Balandra, después siguen 8 películas más en serie durante 3 o 4 años de producción continua. Pues La Balandra, El demonio de un ángel, Amanecer a la vida, Venezuela también canta, Territorio Verde, Lujo del Páramo, todas esas películas las hicimos en ese programa que hubo. En una constante lucha contra viento y marea, Villegas Blanco produce 9 largometrajes que buscaron la atención de un público acostumbrado al cine de Hollywood o a las producciones mexicanas. ¿Sabes lo que significa hacer esa cantidad de largometrajes con actores y técnicos extranjeros en su mayoría? Fue maravilloso en el sentido de que empezamos a ver a nuestros actores
nuestra manera de hablar, nuestras canciones, nuestros dramas en la pantalla. Mucho. Chicas americanas. Yo soy venezolana. ¿Y usted de dónde es? Ayer trasplanté una orquídea, la bella flor tropical, desde su morada tibia, la nieve y el vendaval. La situación es comprometida. Pero hay algo que no me puedo explicar. ¿Qué hace Pedro refugiado en esta casa, entre gentes desconocidas? Y siempre el público respondió muy bien. Las películas que hizo Bolívar Film estaban siempre dentro de las más taquilleras del año. Para eso hay que traer técnicos de afuera, hay que traer directores, hay que traer actrices, hay que traer actores, como personas como Juan Azujo, que luego se quedó en Venezuela, Arturo de Córdoba, Virginia Luque, Juan Carlos Torri, en fin, y gente de la parte técnica como Ariel Severino, el maestro Andersen, fotógrafos como Yaco, que luego permanecen en Venezuela por muchos años. Bueno, yo vengo a Venezuela a mediados del año 49 para trabajar en El demonio es un ángel, que fue la primera que se hizo, ¿no? Y para esa época todo el mercado latinoamericano estaba en manos del cine mexicano y del cine argentino, porque era un efecto de la guerra, digamos. Los países como Estados Unidos, Francia, Italia, que alimentaban con películas de América, pararon su producción en aquella época. Aquí veíamos pura película mexicana. Comedias, coproducciones, cine de musicales. Y las grandes figuras del canto nos llegan de México y del Caribe. Yo vivía al lado de lo que era Bolívar Films en esa época, una casa que quedaba al lado de los estudios de Bolívar Films. Y después del colegio, pues por supuesto me iba a todos los sets y a todas las filmaciones de todas esas películas que estoy hablando. Inclusive en una de ellas actué un pequeño papel en El demonio es un ángel. Hay que hacer mención, para que no se nos olvide, de Amador Bendayán, que incursionó mucho en cine, especialmente en el género humorístico. Me recuerdo de todos los actores, de todas las actrices, de todos los problemas que habían. Eran algunos de ellos, por supuesto, primeras figuras del mundo, y cuando llegaron aquí pues eran bastante complicados. A veces se levantaban y decían, hoy no filmo porque no tengo ganas de filmar, y habían 500 extras esperando para filmar, entonces había que subir, convencerlos. En fin, eran tiempos difíciles porque nunca se habían hecho producciones tipo de esa magnitud pues en Venezuela. Una experiencia única, loable además. Es el primer empresario en nuestro país que se arriesga de esa manera, que sueña con hacer un cine, con crear una industria. El cine ya tenía un carácter social de importancia para la población. Existía una cultura de sala y una audiencia fiel que ceñía su comportamiento a las pautas que establecían los héroes y las estrellas de las cintas más populares. Mira, aquí está premio de cine, en el año 52. Vete aquí, poeta. El Círculo de Cronistas Cinematográficos en velada efectuada en el Teatro Junín, simultánea con la exhibición de Lo llaman pecado, entregó las estatuillas Cantaclaro a la selección hecha entre 10 films estimados como las mejores películas del año. Los premios correspondieron a Dios necesita hombres, francesa, A luz en las tinieblas, norteamericana, Los olvidados, mexicana, y premio para el equipo técnico y artístico de la Bolívar Film por su labor durante el año 1951. Para que vean. Así quiero vivir el resto de mi vida. Nada tengo, nada soy. Luz en el páramo, la última película que produce Villegas Blanco, marca un hito importante en su empeño de hacer un cine nacional. A pesar de la favorable acogida del público, las películas no han respondido a sus expectativas económicas y, lleno de deudas, decide abandonar la producción de largometrajes. O sea, las películas solo fueron distribuidas en Venezuela, conocidas en el país. Se sabe que La Balandra Isabel, por ejemplo, se exhibió en México con el título de Barrio de Perdición y lamentablemente no tuvo pues difusión latinoamericana. Él tiene que parar porque no resultó lo que esperaba finalmente. Y la empresa cambió un poco de estilo de producción. Yo estuve a cargo de un noticiero de televisión que se llamaba El Observador Creole, que se filmaba todo aquí. Para mí recordar El Observador Creole es parte de mi vida. Un
noticiario diario que había que hacer, que era estresante como él solo. O sea, mi tío hacía uso del televisor 3 veces al día. En la mañana para ver el noticiero temprano, al mediodía y en la noche para ver el último noticiero. Y ese era el Observador Creole. Cualquier noticia que había, mira el camarógrafo para tal lado, habían camarógrafos fijos, digamos, en Miraflores, en los ministerios, en el aeropuerto de Maiquetía, siempre estaban en combinación con algún reportero de los periódicos, ¿no? Entonces ellos reunían y a las 4 de la tarde tenían que estar aquí con todas las noticias. Y además llegaban 2 rollos de noticias del exterior, de la United Press y no me acuerdo cuál otra era. Entonces con eso se armaba ese noticiario del día. Era un corre-corre pero tremendo, ¿no? Y había que redactar, y habían 4 redactores que trabajaban aquí, hacían los comentarios, porque en esa época se leía el texto allá, en la estación, y no era grabado directo. Se hacía en película de 16 milímetros, reversible que se llamaba. Que te la revelaba y ya la salía en positivo, entonces empezaban a editar rápido ahí. Justamente el viaducto apareció anteayer en un noticiero famoso de Bolívar Field cuando inauguraron la autopista Caracas-La Guaira. Bueno, vamos a ver cómo debemos transitar por la autopista Caracas-La Guaira. Hoy es domingo y como todos los domingos pensamos pasarlo diferente. Vamos por ejemplo al litoral, Catialamar, Arrecife, Naiguatá, sitios donde descansar el cuerpo de las duras tareas semanales. Al comenzar llegamos al peaje. En este sitio debemos detenernos para pagar la tarifa que corresponde a nuestro auto por su derecho a traficar por la autopista. Son 2 bolívares que nos ahorran la fastidiosa carretera vieja llena de curvas. La autopista tiene 3 vías de cada lado, una para el estacionamiento de los vehículos accidentados, otra para traficar y otra, la de la izquierda, exclusivamente para pasar vehículos. Como este carro que nos acaba de pasar. Ahora queremos nosotros pasar. Es muy fácil. Tomamos la vía de la izquierda, aceleramos y después de haberlo pasado, nos colocamos nuevamente en nuestra zona. Reni, el narrador de este noticiario nacional e inmejorable animador de televisión, se encargará a su regreso del Departamento de Cine, Radio y Televisión de la... Ajá, Ottolino trabajó mucho tiempo aquí. En esa época Ottolino trabajó aquí, especialmente cuando se estaban haciendo los largometrajes. No, compadre. ¿Qué va? Muchachos, Comenzamos, se puede decir que con César Enríquez en los 50 cuando hace La Escalinata. La Escalinata surge luego de Romance Aragüeño. Sí, había mucho entusiasmo porque Enrique era su primera película que dirigía, ¿no? Nosotros la habíamos visto ya en preestreno a las 11 de la mañana en el cine de Alto. César es el primer venezolano que estudia cine en el exterior, que tiene estudios formales. Estuvo en Estados Unidos primero, luego en Francia, en el IDEC. Estando en Francia, descubre el neorrealismo italiano y queda impactado por el neorrealismo. Entre otras cosas porque él pensó en la posibilidad que ofrecía esa propuesta cinematográfica para nuestra realidad. La Escalinata es una película con un mensaje social, un experimento que se hizo sobre la cuestión social de la época. Nos pareció interesante el argumento de la película. La Escalinata es la primera película que se hace en Venezuela, donde es rodada en escenarios populares, en la calle, en locaciones reales, con actores no profesionales, rescatados en la comunidad y gente pues que se movía en el medio, pero que no tenían experiencia en la actuación. Yo nací aquí, en el fondo de este barranco. Las casitas de viejas tablas y de barro
se extienden como entonces a los lados del pequeño río de aguas sucias. Otras están arraigadas al cerro, o metidas como cuevas en los arcos del puente. Toda gran ciudad tiene en sus alrededores un barrio pobre como este, que ofrece un triste espectáculo de miseria. ¿Cuántos años han pasado? Sin embargo, todo está igual. El barrio tiene todavía dos salidas como cuando yo era muchacho. Una hacia abajo, por un camino que lleva a otro barrio pobre de la ciudad. Y otra hacia arriba, por una larga escalinata que va subiendo por toda la falda del cerro. La escalinata. ¿Seguirá Juanito viviendo allá abajo, como en aquellos tiempos? Camino es el camino del mal y sube por la escalinata. La escalinata es como la vida. Es más fácil deslizar hacia abajo y caer en el barro, pero hay que subir, Juanito, hay que subir. Y también en esos años, en el año 52 exactamente, Margot hace Reverón, que es un hermoso mediometraje sobre ese pintor genial. El sonido es una de las cosas más apasionantes que hay en la creación cinematográfica. Es prácticamente el adjetivo que va a subrayar la imagen, que la va a transformar, que le va a dar profundidad. Cuando empecé a hacer cine con Reverón, yo sentí esa necesidad poderosísima de que el sonido también aportara una carga muy fuerte, emocional, sentimental, de todo tipo. Y la única manera era usar libremente el sonido en todos sus aspectos. Con Reverón usamos muchísimas premezclas, es decir, mezclábamos 3, 4, 5 pistas, y así cuando uno entra al taller de Reverón, uno empieza a sentir una cosa muy, diríamos, casi turbia, muy compleja, como una especie de superposiciones, que esa era la personalidad de Reverón. Además, era una manera de sugerir que Reverón tenía una serie de capas de personalidad. Todo eso era muy novedoso para la época, porque no se usaba esa búsqueda tan intensa del sonido. El cine es, y aquí tengo que citar a Glauber Rocha porque comparto completamente con él, el cine es una idea y una cámara en mano. Para hacer cine hay que pensar lo que uno va a decir, no es el hecho de contar algo por el hecho de contarlo, hay que llevar una idea a fondo y saber que la cámara no perdona, que si no tienes nada que decir, la cámara tampoco va a transmitir nada. Está naciendo pues la dictadura perejimenista, o sea, es ese periodo un poco convulso. Tipo de la seguridad nacional. Los reclaman con anhelo.
Araya se hace en un momento en el que no había país para hacerla. ¿En qué país se hizo Araya? No había país. Y Margona hizo Araya y es una obra de arte. Y la premiación en el 12º Festival Cinematográfico de Cannes de la película Araya, de Margot Benacerraf. Gestos de la sal, noria de la sal y del tiempo, que no se detienen jamás. Después de Araya hay mucha distancia con cualquier otra película venezolana. Araya es una película de vanguardia en su momento. Son las 6 de la mañana. Y bajo el primer sol, ya están los hombres de Araya en la entrega diaria de su sal. Ya levantan los pillotes con la sal que cortaron y trajeron de la laguna el día anterior. Hoy como ayer, con la mano, con la pala, con la fuerza de sus brazos, ya vuelven a reiniciar el ritual cada día revivido de la sal. Después venimos todos los demás que hemos hecho películas en Venezuela. De hecho, Román va a sufrir más adelante la represión. De alguna manera sí esconde su película Caín adolescente, porque hubo persecuciones, en fin. O sea, se habla de un cambio en las latas, que no la localizaron los policías, pues de la Seguridad Nacional, y por eso se salva la copia. Eso hablan de la película de Román, que también aparece en ese año. O sea, que es su primera propuesta, que fue Caín adolescente. Todo comenzó una mañana de Navidad. ¿Quieres más? No, mamá. ¿Cómo sigues de la mano? No ha bajado la hinchazón. Dame tu mano. Con mis manos te cubro los ojos. Va a llegar tu hijo. ¿Qué dice Noy? Regresa a tu pueblo, Juan. Regresa al río, al árbol, a la hacienda. Deja la ciudad. Ya a finales de los años 50, Venezuela llega a otra aguda situación política con el fin de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, acontecimiento que representó en ese momento el surgimiento de un nuevo proceso democrático que despertó grandes expectativas para todo el país. En el cine venezolano se han hecho grandes esfuerzos, pero todo ha partido del entusiasmo de los cineastas. Gente aventurera como Napoleón Ordogoiti, filmando una película que se llamó Al sur de Margarita, con 3 centavos y con una despampanante rumbera. Una bella historia, interpretada por nuestras primeras figuras: Carlos Márquez, Alicia Mikuski, Reina Hidalgo, Carlos Flores, José Torres y un centenar de personas más en la pantalla. Pero te advierto que el sobreprecio te quemará las manos como las monedas de Judas. O las películas de ese ciclo, vamos a llamar comercial, de los años 50, uno iba al cine, ¿no?, con la tía, con la abuela o con la madre, y entonces uno en el cine lo único que hacía era apuntar así hacia la pantalla. Mira, ahí está la Plaza Venezuela. Antonin, la Plaza Venezuela de Caracas. E aqui, gatinhos e gatinhas, um exemplo clássico de construção independiente, um aporte do índio americano à arquitetura universal. Machacados robustos valos do concreto, herência de mi general. Signori miei, questa è la Piazza Maggiore, oggi chiamata Piazza Bolívar. A destra, accesa della cattedrale, tutta nostalgia. Di fronte, il Palazzo Capitalino, tutto tropicale, dove si affanno tutte le leggi. Pero de vernos, de pasarnos esa novedad del paisaje,
comenzamos a sentir que ese cine podía ser la exploración de nosotros mismos en un país que carece básicamente de narrativa, que ese cine era nuestro acto de narrarnos, nuestro acto de soñarnos como creadores. Y yo creo que los venezolanos han aprendido a identificar a sus cineastas, han aprendido a amarlos, han aprendido sobre todo a amarse a sí mismos como personajes de la pantalla. Ese es el cine venezolano que ahora empieza. Ese es el cine venezolano que tiene un siglo empezando, no importa. Pero ese es nuestro orgullo, un cine que va hacia el futuro, un cine que va hacia adelante, un cine que nos va a encontrar cada día con... Los 60, bueno, fue una década muy importante de cambios. Hay toda una situación mundial difícil, está la guerra de Vietnam. Entonces hay como un despertar de conciencia, de pueblos, de rebeldía estudiantil, de cambios en la conducta humana, amor libre, libertad social, sexual. Aparecen los movimientos hippies en Estados Unidos, el Mayo francés en el 68, con toda la rebelión estudiantil que puso en vilo pues, al gobierno francés. Y ni hablar de la Revolución Cubana que triunfa en el año 59 y que irradia hacia Latinoamérica, que ya en los 60 están tratando de exportar la revolución desde Cuba. Y aparecen focos de guerrilla en toda Latinoamérica. Yo diría que se revolvió todo en esa década. Acabamos de salir de un proceso de reestructuración de la democracia. Mucha gente también era perseguida, mucha gente era buscada, más que todo por razones políticas, ¿verdad? Y había mucha agitación, pero también me tocó unos años muy bellos porque son los años de los Beatles, son los años de los conciertos de Bangladesh, son los años de la era, digamos, de la apertura de la juventud en el mundo. Y entonces el cine va a reflejar esa realidad. Se hacía ese cine de cambio, ese cine bien importante que era, porque era un cine distinto, porque era un cine que intentaba copiar la realidad y un cine que va a romper estructuras, o sea, un cine documental, porque era el registro de lo que ocurría, el registro de lo que se tenía. Para mí lo más importante ha sido el espectáculo Imagen de Caracas. Imagen de Caracas fue la primera gran escuela de cine que hubo en el siglo pasado, porque hubo la oportunidad de aprender y ejercitarse allí sin que fuera una escuela formal, era simplemente un espectáculo que ideó el Consejo Municipal de Caracas para celebrar los 400 años de Caracas. Es un espectáculo que además ha desaparecido, un espectáculo que dirigió Jacobo Borges. En realidad, Imagen de Caracas fue un sueño que siempre ha existido en el arte, el de la creación de una obra total. Y esa fue nuestra aventura, una aventura de cineastas, pintores, arquitectos, músicos, escritores, en la creación de una obra donde cada elemento no fuera una parte que se agregaba, sino que nacía del mismo impulso, de la misma intención. El cine era el elemento fundamental. El espectáculo entonces eran 8 pantallas tamaño autocine, con unos proyectores que se trajeron de Italia, 52 pantallas donde se proyectaban diapositivas simultáneamente, y además el espectáculo se desarrollaba en varios planos. Se estaba produciendo la imagen en la pantalla, se estaban viendo diapositivas complementarias en las pantallas para las diapositivas, pero al tiempo estaban ocurriendo hechos en vivo. Habían grupos de teatro, habían acróbatas, habían saltimbanqui, entraban carros de vendedores de perro caliente. Había una cosa férica que estas personas se confundían con el público. Fui asistente de producción, asistente de dirección, guionista y fotógrafo finalmente. Y la cosa como fue fotógrafo es insólito. Un día se fue Cigala y había una crisis porque no había fotos fijas. Y Jacobo me miró, ¿tú sabes tomar fotos? Y le digo, bueno, he tomado algunas, y me colgaron 2 Nikon en el cuello. Y yo no sabía.
Entonces salí de ahí y bueno, y me llevaron para ese sitio donde Cantagallo y hice la foto del afiche. Y de verdad la calidad de imagen de Caracas, la calidad plástica, la calidad escenográfica, la calidad de puesta, eso yo no creo que se haya repetido en Venezuela. Lamentablemente está en la memoria de quienes lo vivimos. Y lo que yo lamento que se haya perdido del espectáculo y que no, sobre todo que no haya quedado como testimonio para los cineastas de hoy, es que nosotros éramos mucho más atrevidos como cineastas entonces. Probablemente, el mayor impulso para la realización cinematográfica y la creación de nuevos centros de producción lo promovieron las universidades nacionales y los centros de difusión alternativa, donde la mayoría de los autores venezolanos pudieron tener la oportunidad de discutir con un público exigente sus propuestas ideológicas y creativas, sentando las bases de lo que más tarde se llamaría el cine urgente. Luego de Imagen de Caracas aparece Cine Urgente con el grupo de Jacobo, Josefina, Francadonda, Pedro Martínez Laya, que van a llevar a través de este grupo, filmar en los barrios. Corriente en la que se inscribieron la mayoría de los cineastas venezolanos y que dio pie para la realización en Mérida de la primera muestra de cine documental latinoamericano. Aquello fue una locura, codiarse con los grandes cineastas de todo el continente, de Santiago Álvarez a Pino Solana. Allí Guedes, por ejemplo, Guedes venezolano, con su película La ciudad que nos ve. Vino Rocha con Dios y el diablo en la Tierra del Sol, vinieron los colombianos, o sea, los cubanos, o sea, tuvimos oportunidad de ver un cine extraordinario que hablaba de nosotros mismos y que no conocíamos. Este evento reunió por primera vez a un buen número de cineastas de toda América Latina, permitiendo la confrontación y discusión acerca del cine documental del continente, convirtiéndose en el precursor del Festival de Cine Latinoamericano de La Habana y propulsando la creación del Departamento de Cine de la Universidad de los Andes, piezas fundamentales en la historia del cine latinoamericano. Entonces fue verdaderamente revelador toparnos con un cine que hablaba de nosotros y que por primera vez tuvimos oportunidad de ver completo, o sea, con todas las propuestas latinoamericanas. Y es a partir de allí donde también de alguna manera se va a intensificar esta propuesta cinematográfica. Se hacen muchos documentales para la época que intentaban de alguna manera reflejar esta realidad. Una segunda manifestación, esta fue reprimida violentamente por la policía municipal, arrojando como saldo un muerto, el estudiante Carlos Bello Romero, de 19 años. A finales de la década del 60, se inicia una experiencia sin precedentes. Se funda el Departamento de Cine de la Universidad de los Andes. El Departamento de Cine de la ULA surge como una casualidad, y la casualidad está hecha por los hombres. Fue gracias a Pedro Rincón Gutiérrez, a Osvaldo Viga y al que les habla, por lo cual el Departamento de Cine fue posible. Ello surgió después de la primera muestra de cine documental que se realizó en la ciudad de Mérida bajo los auspicios de la ULA en octubre del 68. Yo creo que ha sido una de las labores más ricas que ha tenido departamento alguno cinematográfico universitario. ¿Por qué? Porque ha producido alrededor de unos 150 títulos solo en documental, aparte de las películas de largometraje de ficción que se han producido.
Al principio fue una maravilla. Tú sabes lo que es que te pongan un piso lleno de equipos, moviolas y dinero para producir. Muchos cineastas recibieron apoyo ahí, pero sobre todo a mí me parece interesante el cine documental que se hizo. Mérida sigue siendo una referencia en Venezuela, no solo en documental, en relato, en narración. Fue una década, yo diría que hermosísima, porque sí que cambiaron cosas, se destruyeron mitos, aparecieron realmente propuestas innovadoras. Fue una década decisiva de cambios estructurales. Tengo ganas de pensar en ti, quiero recordar tus besos, y a pesar de que no estás aquí, tengo ganas de ti. Y cuando yo caigo en la cárcel, la década del 60, venían del interior personas interesadas en conocer a Barrabás. Aparte de que vamos para visitar a un familiar, una hermana, también voy para pretender la tierra. Cuando quiero llorar no lloro. Cuando quiero llorar no lloro viene a raíz de una visita que me hizo el doctor Miguel Otero Silva, a 3 visitas a la cárcel Modelo, ¿ves? Me dijo que iba a hacer una novela sobre la violencia de la década del 60. Entonces tenía 2 personajes, el Victorino Peralta de la clase alta y el Victorino Perdomo de la clase media, o sea, el delincuente de la clase alta, el delincuente de la clase media. Entonces le faltaba el delincuente de la clase baja, el arquetipo de marginal, ¿ves? Comencé a hablar con él sobre mi vida, le expliqué todo. Y lo cierto es que lo llevan al cine, ¿ves? Entonces a mí me interpreta Pedro Laya, el hijo de Argelia, ¿ves? Argelia Laya. Cuando quiero llorar no lloro aparece para mí como película. Ya yo conocía la novela, me la había leído a los 17 años más o menos, 18. Aparece a través de Abigail Rojas. Y Abigail Rojas es director de fotografía y productor de esa película. ¿Cómo entro yo en ese personaje? Bueno, observando, estableciendo contacto con esa realidad que eran esos malandros que estaban ahí cerca. Ese acercamiento condujo a que tuviera un encuentro con Barrabás en la cárcel donde él estaba detenido. Lo conocí allá, a Elías Serrano Toro. Yo lo vi muy bien, a mí me agradó mucho la interpretación. La primera noticia del día es la siguiente. Victorino Pérez festejó sus 18 años escapando de la cárcel esta madrugada. Se trata de un plan audaz en el que todos los presos colaboraron con él. Todavía no existen cálculos exactos en los organismos encargados de estimar la producción y venta de petróleo para el próximo período fiscal. Según las cifras de la industria petrolera venezolana, la producción aumentó nuevamente para el último trimestre, alcanzando un total de 2.800.000 barriles diarios. Qué linda la vereda, las lluvias de primavera le embellecieron la piel. Ese camino va al Tocuyo, ya se escuchan los tambores, el Tamunangue otra vez. La enterraron en Cabima. Pero yo no he podido verla, porque los americanos descubrieron petróleo. Y un día que vi el petróleo, creí que el petróleo era ella. Con la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, entró un chorro petrolero y mucho dinero. Mucho dinero. Y ese fue el momento que hubo tanto dinero que hasta alcanzó para el cine. Lo que pasa es que los países cuando se modernizan necesitan tener televisoras, cineastas, reinas de belleza, y el Estado metió unos reales para el sueño de hacer cine. Y
se dieron los primeros créditos. Recuerdo que se destinaron unos 5 o 6 millones de bolívares para hacer como 10 películas. Entonces una película costaba 700.000 bolívares. Eso fue importantísimo porque se le dio oportunidad a los cineastas de hacer cine. Salió un grupo de cineastas con un crédito a trabajar. Y entonces así es cuando, bueno, irrumpe todo ese cine, eso que se llamó el boom del cine venezolano. Repite lo que me estás diciendo. Pero ese boom de los 70 no es tal, fueron 20 películas, tampoco. Eso es un eufemismo de hablar del Bale, del boom. No, hombre, hicimos 20 películas. Hay 2 o 3 películas de los 70 que yo creo que son bien interesantes. Una, País Portátil. A mí me importa la revolución. Ahora yo no sé por qué tú estás metido en esto. A ti te importa la revolución un carajo. Un carajo. Déjame hablar. A ti te importa un carajo la revolución. A ti lo que te importa es tu figuración, porque te crees muy macho con tus 2 pistolitas. Pero este gobierno no se tumba con pistolitas, ni con morteros, ni con bazucas, ni con cañones, ni con bombas atómicas. ¡Basta ya! Hablar de País Portátil es hablar de la visión de Adriano González León y hablar sobre todo de una magistral producción. Pero en País Portátil la presencia de los indicadores económicos, la presencia de lo que el espectador está esperando, era bien cruda, pero bien tratada. Hay momentos de País Portátil que me tocaron. Es una película que creo que durará en la historia del cine venezolano. Yo la he vuelto a ver años después y el cine tiene un problema que es que de alguna manera envejece muy prontamente y sin embargo uno todavía ve País Portátil y es una película que está ahí. Yo en esa película saboreé el encontrar por fin a alguien que se estaba acercando a mostrar un pedacito del país, un pedacito de lo que somos. Y en esa película sí es verdad que ahí nos abrimos. Una de las mejores películas que se han filmado en Venezuela. El elenco que se reunió fue brillante y la adaptación que se hizo de la novela de Adriano fue excelente. Como no, resultó entonces una película de primera. Fue premiada en muchas ocasiones en Europa, en los festivales europeos, y yo tuve el gran honor de participar en el elenco y me queda un recuerdo extraordinario. Dile que está en manos del Movimiento Armado de Liberación. We are members of the Liberation Army. Dile que colabore por su propio bien. For your own good, you should obey us. La otra que me parece muy interesante de ese mismo momento, quizá un poquito antes, es una cosa que hizo Mauricio Valencia, que se llama Crónica de un subversivo latinoamericano. Es otra película que yo destacaría como una pieza importante del cine de esa época. Y después hay otra que es El pez que fuma, de Román Chalbaud. Ah, bueno, y eso Chalbaud ha hecho magia, pues me parece lo mejor que ha visto de literatura ha sido las versiones que Chalbaud ha hecho de sus obras de teatro al cine. Y el cine venezolano quizás revoluciona un poco con gente más joven como Román Chalbaud, que filma una serie de películas fuera de serie, es decir, que avanzan mucho hacia lo social y hacia lo ambiental. Yo me vinculo a la experiencia de Bolívar Film a finales de los años 40. Yo tenía 17, 18 años y me apasionó mucho el cine. Y cuando yo vi que habían llegado unos cineastas y que en Bolívar Film se iban a hacer películas, pues imagínate cuál fue mi emoción y yo me la pasaba metido allá. Román Chalbaud es un gran retratista de la sociedad venezolana. Es decir, él reparó en una serie de personajes populares que estaban ahí desde siempre, que además son como característicos de la cultura venezolana. Y sin embargo, nunca nadie se había fijado en ellos. Él es el que se fija en ellos. Entonces, en ese sentido, él hace un retrato muy lírico, pero al mismo tiempo muy real, del personaje popular venezolano. Parecía ese acto tan bello, ese acto de quemar a Judas y ponerle palabras en sus labios que él no dijo, ¿verdad? Pero que había que ponérselas y el pueblo se las ponía. Cuando se hace esa película, pero Román Chalbaud
demuestra que sí se podía hacer cine de calidad. Recuerdo La quema de Judas, de Román Chalbaud, que viene de su obra Los Ángeles Terribles. Y a mí me parece que esa película abre una apertura grandísima. Después vinieron muchísimas más, El delincuente soy yo, y una cantidad de películas venezolanas que fueron significativas y siguen siendo significativas. Otra película de ese momento, que es una película que aunque digamos tiene una factura como un poco torpe, al mismo tiempo tiene una serie de elementos interesantísimos, que es Soy un delincuente, de Clemente de la Cerda. Él responde a una especie de línea, que es en el caso de Soy un delincuente, ese eterno problema latinoamericano del niño de la calle. Salió de la nada, un muchacho del pueblo de San Juan de los Morros, se hizo actor, hace 2 películas con Clemente. Ramera, amigo mío. Ramera no atracó a nadie. Y tampoco le voy a decir, porque Ramera es un hombre muy inteligente. Lo que pasa es que él hizo una película. Yo soy un delincuente. Oye, Ramera. ¿Usted no cree, mamá, que hay muchos policías ladrón que usan uniforme nada más para hacer un trabajo sin güiro? ¡Emilia! ¡Buscamos paño para que me llamen ya! ¡Ah, no! No, pero que yo nunca he sido un delincuente. Nunca en mi vida he sido un delincuente. Hice un personaje de delincuente, pero no soy delincuente. Nunca he vivido esa vida. Me la pusieron a vivir, a juro, por intermedio de una ficción, más nada. Pero él no fue ladrón, nunca, porque no lo puedo decir. Cuando yo conocí el cine venezolano, bueno, en 1973, 74, porque fue por medio de Soy un delincuente. Me encontré a Clemente de la Cerda, que era ya para entonces director de cine, de televisión, me dijo que si no quería hacer una película. Y le dije yo, ¿qué es eso? Una tarde Clemente me entregó un guión para hacer una prueba sobre el personaje de Ramón Antonio Brizuela. Pasé la prueba y a los 15 días se preparó la producción para arrancar Soy un delincuente. Soy un delincuente nace en Caracas, en los barrios marginales de Caracas, donde un muchacho por intermedio de una señora le enseña a robar carteras, una cantidad de cosas. Clemente siempre quiso enfocar la parte marginal de Caracas. La marginalidad que antes se vivía era horrible, ¿viste? Ya ahí nace Soy un delincuente. Él estuvo preso aquí en la PGB, él estuvo preso en los retenes aquí de San Juan de los Morros. Realmente fue un personaje de la vida real. Cuando Clemente de la Cerda estrena Soy un delincuente, va a competir en pantalla con Tiburón. Tiburón era una película precedida de todos los millones y de una propaganda millonaria además, que se gastan en toda producción estadounidense de ese tipo para conquistar de antemano al público que la va a ir a ver. Bien, y aún así Clemente se puso por encima de Tiburón con su película Soy un delincuente. La gente optó por Soy un delincuente, que le gana a Tiburón. Cuando hice Soy un delincuente, estuve en los Cerros del Mamón, Carapita, Mamera, Antímano, casi todos los barrios de Caracas los recorrí para saber cómo vivía el delincuente, cómo se desenvolvía el delincuente, cómo era el lenguaje del delincuente para poder ser Soy un delincuente. Tú ves todavía Soy un delincuente y tú ves como una especie de rebelión. Siento que los cineastas todos contenidos, con ganas de expresarse, con historias que traían a cuestas hacía tiempo y que por fin se les da la oportunidad de realizarla, pusieron todo lo que podían en cada una de ellas. Yo creo que eso también funcionó. Yo no estoy hablando acá, no estoy hablando del valor de cada película en sí misma, sino lo que significó como fenómeno cinematográfico para nosotros. Esa producción, eso reconocernos además en la pantalla, porque verdaderamente ese cine tocaba a la gente, la tocaba, se identificaba con él. Yo creo que por eso la respuesta que tuvo.
pareja que se jura gozar un sueño de aventura y entre perfume de flor todo se vuelve amor.